Hola, en el siguiente vídeo voy a estar hablando sobre la metafísica. Haré una breve introducción, además mencionaré algunas de las ramas de la metafísica. Seguidamente haré un desarrollo sobre las ideas y propuestas en cuanto a las soluciones sobre el problema de los universales. Y para concluir y terminar haré un argumento sobre mi opinión personal en cuanto a las diferentes propuestas filosóficas, las similitudes y controversias que hay entre ellas. Bueno, ¿qué es la metafísica y qué es lo que yo interpreto brevemente de ella? La metafísica es la rama filosófica más antigua y abstracta que surgió hace 2500 años en la antigua Grecia. Y esta rama de la filosofía lo que busca es entender la naturaleza última de la realidad, o sea, el porqué del ser o de la existencia. Aristóteles escribió unos textos que hablaban sobre lo físico, o más bien dicho, lo que va más allá de lo físico, para entender lo físico, los cuales tituló como metafísica. Pero simplemente era una forma de expresar que debía leerse después de los textos de física que él había escrito y bueno, al final el término se quedó como el concepto que utilizamos hoy en día, que es metafísica. Las principales ramas que estudia la metafísica serían la ontología, que estudia la existencia del ser, la propia existencia; la metafísica de la naturaleza, que explora fenómenos naturales y su estructura básica; la teología filosófica, que reflexiona sobre la naturaleza de Dios y su existencia; y la metafísica de la mente, que examina la relación entre mente y cuerpo. Bueno, como ya sabemos, la metafísica es el estudio de la naturaleza de la existencia y para conocer la verdad, los filósofos se plantearon diferentes cuestiones, y aquí es donde entra el problema de los universales. Platón, que fue uno de los grandes y más conocidos filósofos de la antigua Grecia, fue discípulo de Sócrates y tuvo gran influencia con la teoría de las ideas, la cual voy a desarrollar ahora. Digamos que Platón proponía que para conocer la verdad no podía basarse simplemente en el mundo sensible, en el mundo material que percibimos con los sentidos, ya que decía que no podemos afirmar, no podemos hacer una afirmación acerca de algo que está en constante cambio, porque entonces no conocemos aquello que es. Y él quiso buscar otro lugar o otra forma en la que encontrar una verdad permanente. Y aquí es donde se genera el dualismo ontológico de Platón, en donde se crean dos mundos diferentes: el mundo material y sensible, que podemos percibir con los sentidos, y el mundo inteligible de las ideas, que digamos que forma parte inerte de nuestras mentes, pero que está en un plano, pues en una dimensión diferente, que, bueno, según Platón, solo los más sabios pueden conocer. Las ideas, digamos que representan la idea perfecta sobre los particulares. Los particulares, ¿qué son? Pues todos aquellos objetos que podemos ver, oír, sentir o percibir a través de nuestros sentidos, y a los cuales les podemos dar una forma o atribuir adjetivos, como es el ejemplo de una manzana roja. La manzana sería la idea, el hecho de que es roja, redonda, dulce. Todo eso también son ideas que existen, según Platón, de forma perfecta en el mundo inteligible como idea perfecta. Una forma muy interesante de entender este concepto es entendiendo la alegoría de la caverna de Platón, que es una fábula que cuenta en su libro La República. Y bueno, no voy a entrar en contar la historia en sí, pero digamos que lo que quiere mostrar es que las personas que viven atadas en la caverna lo único que pueden ver son las sombras. En este caso hace referencia a los objetos que nosotros vemos en el mundo material, y
la pasarela de los objetos reales que pasan por detrás de los habitantes, que se ven reflejadas en forma de sombra en la pared de la caverna, son esas ideas perfectas. De esta forma entendemos que lo que nosotros vemos en realidad no es lo real, lo permanente, lo inmutable, sino es como un reflejo de esa idea que está detrás, pero que no podemos ver. Bueno, no podemos, sí podemos, pero lo que le explica es que solo los sabios que tienen esa predisposición a conocer y quieren conocer la verdad pueden entrar y entender. De forma que uno de los habitantes de la caverna puede liberarse, conoce la verdad, sale incluso de la caverna, o sea, siendo aún más consciente no solo de que está en una caverna, sino de que además hay todo un mundo detrás, que sería el mundo inteligible de las ideas perfectas, donde conoce la verdad sobre lo que, entendido que a Platón le interesa, sobre lo que es la verdad, la moral, la justicia, los valores. Obviamente este habitante que ha conocido la verdad se ve obligado a explicar al resto de habitantes la experiencia que ha tenido para poder guiarlos y salir de su engaño. Por otro lado, tenemos a Aristóteles. Aristóteles fue estudiante de la Academia de Platón durante 20 años y después de la muerte de Platón, Aristóteles se siguió formando en filosofía y también en muchos otros ámbitos. Y uno de los ámbitos en los que también se especializó y de los que escribió con mucha dedicación fue en biología, lo cual le llevó a estudiar el problema de los universales y de los particulares desde un punto de vista, según él, más realista o moderadamente realista. De ahí el realismo moderado de Aristóteles. Digamos que Aristóteles sí considera que los universales o esa forma o esencia que crea a la materia o a los particulares, que las convierte en lo que son, existe, pero no de forma separada en un mundo inteligible, sino de forma inherente a los propios particulares. De tal forma que los particulares, desde que se crean hasta que se destruyen, tienen una esencia que los convierte en lo que tienen que ser, con su función, y luego pues se destruyen o desaparecen. Pero se contrapone un poco con la idea de Platón de que los universales existen de forma separada a este mundo. Aquí entra un poco la diferencia entre los intereses del conocimiento de la verdad, porque Platón tenía un gran interés político quería dirigir la sociedad hacia una forma de gobierno en la que gobernaran los sabios, y para él los sabios debían conocer la moral, la justicia, los valores para poder conducir a la sociedad. Entonces digamos que la búsqueda de la verdad que Platón hace va más allá de la forma material y se acerca más a una forma más profunda de la comprensión de la realidad, y Aristóteles lo hace de forma más empírica, basándose en los sentidos. De ahí todo el gran estudio de la biología. Lo que quería entender era la existencia del ser en sí, de la materia, y el funcionamiento y el cambio de la propia materia. Y por otro lado tenemos a Guillermo de Ockham. Fue un franciscano inglés, filósofo y teólogo del periodo medieval. Este filósofo formaba parte de la escolástica y por lo tanto tenía gran influencia religiosa en su filosofía, y además en esa época tenían gran influencia aristotélica. Y en cuanto al problema de los universales, Ockham propone el conocido nominalismo, el cual hace referencia a que realmente los universales no existen, sino que solo existen los particulares, y que esas atribuciones que hacemos a los particulares, esas características que les damos, ya las conocidas ideas de Platón, realmente no existen y son simplemente conceptos que utilizamos en nuestro lenguaje.
como un signo para darle una cualidad a aquello que es. Además, Occam, al tener gran influencia religiosa, llegaba a la conclusión de que los universales, al formar parte de ese mundo inteligible, permanente e inmutable, tenían un mayor poder que la propia creación de Dios. Entonces, de alguna forma, digamos que, según lo que he entendido, se debía negar a Dios para afirmar aquellas teorías. Entonces, para él ello era asumible. Entonces, lo que propone es hacer una observación empírica sobre los particulares, simplemente basándonos en aquello que podemos percibir a través de los sentidos. Y por último, aquí entra Jean-Paul Sartre, quien hace una valoración acerca de la realidad o de la existencia bastante diferente a las anteriores mencionadas, pero con una gran influencia, sobre todo en el mundo actual. Jean-Paul Sartre nació en el 1905 y murió en el 1980. Este periodo es importante mencionarlo porque fue un periodo entre guerras, lo cual tuvo gran influencia en su forma de pensamiento, ya que estaba bastante influida por la devastación del caos y el daño que se había generado en las sociedades en esa época por las guerras. Sartre hace una crítica al esencialismo proponiendo el existencialismo. ¿Cómo es eso? En el existencialismo de Sartre simplemente él hace referencia a que la esencia de las cosas no precede a la existencia, sino que es al revés, es la existencia la que genera la esencia. En el caso de los seres humanos, que es donde se enfoca él, en el sentido de la vida humana, él pues explica que la esencia la creamos nosotros con nuestros propios actos desde que nacemos hasta que morimos y que no viene predeterminada. Entonces aquí entra la angustia existencial del libre albedrío y donde se menciona la frase de que estamos condenados a ser libres. De esta forma, Sartre lo que muestra es que es como que nosotros, los seres humanos, somos lanzados a este mundo sin un manual de instrucciones de cómo debemos actuar y nosotros mismos debemos crear nuestro propio camino. Entonces, a lo que invita o lo que propone Sartre en su filosofía sobre el existencialismo es a que vivamos una vida auténtica, que nosotros elijamos nuestro camino. Y además, muy importante, siendo conscientes de la temporalidad de esta experiencia humana. Y por último, voy a hacer una valoración y crítica de esto que he entendido e interpretado de estas lecturas, que por cierto me han resultado muy interesantes. Y además no ha sido fácil hacer esta crítica porque normalmente hay que hacer un posicionamiento acerca de esas ideas que más resuenan con uno mismo, y es que lo que me ha pasado es que a medida que iba leyendo a cada uno de ellos pues me identificaba, es que me he identificado con todos, aún viendo que las ideas se contraponían. Entonces algo que me ha servido ha sido ver en qué se diferenciaban exactamente o qué era realmente lo que buscaba cada uno para así poder concluir una idea general e integrar aquello de cada una que me ha gustado en mi propia filosofía. Bueno, principalmente las ideas de Platón, de los universales, pues creo que Platón realmente, su intención era buscar la verdad, pero la verdad más profunda sobre los valores humanos para cómo caminar por la vida y cómo dirigir una sociedad hacia una evolución, donde gobernaran los sabios y donde se le diera una gran importancia a la sabiduría. De ahí que él buscara el mundo impermanente, en el que digamos que Aristóteles no llega a negar, aleja mucho de la búsqueda o intención principal de Platón, porque Aristóteles se basaba más en el estudio de la naturaleza y de la materia, del comportamiento cambiante de la materia. Entonces él atribuía esa esencia, ese algo que hace que eso exista y tenga forma y tenga su función,
a la propia materia ya existente para entender su funcionamiento. Entonces se ve claramente la diferencia de intenciones y de búsqueda de verdad. Ambas son verdades, pero de cosas distintas. Por otro lado, tenemos también a Occam, que con el nominalismo, al haber sido influenciado por la filosofía de Aristóteles, ya se consideraba los particulares como objeto de estudio de la verdad, y al tener pues esa gran influencia religiosa sobre que el conocimiento de la verdad divina solo se puede conocer a través de la fe, de la religiosidad o de las doctrinas religiosas, lo cual Occam se veía también un poco controversiado, lo cual le generó pues problemas con la escolástica inglesa, ya que pues les podía resultar una amenaza. Y él lo que quería realmente era separar un poco las doctrinas religiosas de la filosofía o teología del momento. En cualquier caso, él estaba muy influenciado y eso le llevó a estudiar los particulares de una forma simple y sensorial, y a rechazar la idea de los universales, ya que representaban esa parte permanente, inmutable, que no se podía asumir, ya que tenían la creencia de Dios como creador de la existencia. El nominalismo creo que tiene gran beneficio por una gran parte a la ciencia, ya que invita a estudiar de forma empírica y simple los hechos, y a descartar argumentaciones filosóficas que pueden resultar más abstractas o entendibles. En definitiva, el existencialismo puede ser una herramienta muy buena para aquellas personas que consideren que la esencia la crea uno mismo, bueno, incluso podemos integrar a este mismo existencialismo las otras ideas acerca de los particulares, acerca de los mundos inteligibles o no inteligibles. Todo eso depende ya de las experiencias de cada uno. En mi caso, con algo con lo que me quedo es que, bueno, con la alegoría de la caverna de Platón me parece me parece una teoría muy adelantada a la época de este hombre, y que creo que puede haber dado una luz a la humanidad, y hace referencia muy concreta a lo que pasa en la humanidad. Que es como la teoría del sueño, ¿no? De que uno despierta y se hace consciente de lo que es la realidad realmente. Entonces, aquellas personas que han despertado pues deben comunicar al resto de personas que duermen la realidad. Como pasa en Matrix, o como hace aquí en la caverna. Lo hace más en el sentido de las formas y de las ideas, pero se puede llevar a un plano aún más profundo y interpretarse de esta forma, lo cual me ha resultado bastante interesante. Y bueno, esta teoría ya la conocía, y también a estos filósofos, pero ha resultado también interesante conocerlos desde este punto de vista, y además lo entrego en último momento porque necesito hacer varias lecturas y conversaciones pues con mi padre, que es quien me ayuda también a hacer algunos trabajos de filosofía, y debatir y entender las ideas bien. Así que espero que quede todo también claro en este vídeo. Gracias.